Cuando la Academia Galáctica llamó a los humanos primitivos, no tenía ni idea de que estaban estudiando una especie que sobrevivió a cada guerra volviéndose más inteligente, más letal y más disciplinada que antes. Esta es la historia de por qué la galaxia está a salvo de los humanos solo porque los humanos siguen optando por la moderación. Balzar se recostó en su silla de sincronización neuronal. Cruzó los 4 brazos en lo que solo podría describirse como máxima presunción. El estudiante Centuri había sobresalido en todas las simulaciones de combate que le habían lanzado este semestre, y lo sabía. Su exoesqueleto brillaba bajo las luces blancas y azules de la estación Luminos, Aula 742, donde los mejores y más brillantes de la galaxia se reunían para estudiar guerra avanzada. Otra puntuación perfecta. Anunció a nadie en particular, aunque sus mandíbulas chasquearon con satisfacción lo suficientemente fuerte como para que toda la clase lo oyera. Sinceramente, empiezo a pensar que este curso es demasiado fácil. Clics. Los pequeños Kins sentados 2 filas más adelante emitieron un chirrido que podría haber sido de aprobación o de terror. Con Kins, era difícil saberlo. Eran criaturas nerviosas por naturaleza, con su piel translúcida y sus 3 ojos que parpadeaban en rotación. Nunca todos a la vez. Rena, la estudiante de intercambio telmoriana, simplemente tarareó en tono de desaprobación. Su especie se enorgullecía de la resolución pacífica, lo que convertía su presencia en una clase de estudios de guerra en algo paradójico. Pero claro, conocer al enemigo, o eso decía el dicho, era la mitad de la batalla. Tranquilos, tranquilos. La voz del profesor Kelmore resonó por todo el aula estilo anfiteatro. El viejo veterano de guerra dramaxiano había visto combate real en las guerras Friend, y su carropus lleno de cicatrices lo demostraba. Se dirigió a la vitrina hueca al frente del aula con la mirada cautelosa de alguien que había reemplazado al menos 3 extremidades por cibernética. Espero que todos hayan disfrutado del módulo de la semana pasada sobre Kaenax. Murmullos de ascenso recorrieron a los 30 estudiantes. Primitivo, pero efectivo, gritó Vesto. Porque claro que sí. La cresta óptica de Kelmore. Lo que los humanos llamarían una ceja si los drumaxianos la tuvieran ligeramente levantada. Es interesante que digas que Vesto es. Esta semana comenzamos una nueva unidad. Una que sospecho que desafiará tus definiciones de primitivo y efectivo. El profesor tocó su tableta de datos y la pantalla hueca cobró vida. Un planeta azul y verde giraba lentamente en el aire. Nubes blancas se arremolinaban sobre su superficie. «Tierra», anunció Kelmore. Vestobor resopló, lo cual fue toda una hazaña considerando que los Centuri no tenían narices. Los humanos, esas criaturas suaves y rosadas que recientemente se unieron al Consejo Galáctico, ¿qué podrían enseñarnos sobre la guerra? Han estado en condiciones espaciales durante apenas 200 ciclos, 143 para ser precisos, corrigió Kelmore, y sus mandíbulas se curvaron en lo que los estudiantes experimentados reconocieron como una sonrisa peligrosa. Pero su historia de combate, bueno, se remonta un poco más atrás. Varios miles de años más atrás. De hecho, la pantalla hueca se movió y, de repente, el aula estaba mirando un estrecho paso de montaña. Acantilados rocosos se alzaban a ambos lados y la simulación mostraba pequeñas figuras, humanos organizándose en formación cerrada. La batalla de Termopa, comenzó el profesor Kelmore, su voz adquiriendo esa cadencia de aula que significaba que estaba a punto de lanzar bombas de conocimiento. Año 380 antes de su era común, una fuerza de aproximadamente 7.000 griegos liderados por 300 espartanos mantuvo un paso contra estimaciones conservadoras aquí de 150.000 invasores persas. ¿Por cuánto tiempo? Rena preguntó con su voz melódica curiosa. 3 días, los brazos principales de Vestoverdes cruzados. Eso es bueno, es una desventaja numérica significativa. Oh, se pone mejor, dijo Kelmore. ¿Y era diversión en su voz? Los espartanos. Estos 300 guerreros fueron entrenados desde los 7 años. 7 ciclos de edad, fíjate. Separados de sus padres y sometidos a algo que llamaban el ego. Brutal acondicionamiento físico, entrenamiento con armas, ejercicios de supervivencia. Se les enseñó a nunca retirarse, nunca rendirse. La pantalla hueca se amplió, mostrando los flancos espartanos,
escudos trabados, lanzas erizadas como las púas de una bestia de espina dorsal torácica. Sus escudos pesaban aproximadamente 8 kilogramos. Sus lanzas, las Dori, medían casi 3 metros de largo y luchaban en formaciones tan cerradas que cuando un hombre caía, el guerrero que lo seguía avanzaba sin perder el paso. Se aclara la garganta, vacilación, sin miedo. Los 3 ojos de Plex parpadeaban rápidamente. Ahora, todo sentido de patrón abandonado, pero sin duda tenían algún tipo de ventaja táctica. Tecnología avanzada, armadura superior, bronce, declaró que el More rotundamente. Tenían armadura de bronce, escudos de madera cubiertos de bronce y una disciplina férrea. Y cuando el rey persa Jerjes envió un mensajero exigiendo que entregaran sus armas, el rey espartano Leonitis respondió con una respuesta de 2 palabras. Hizo una pausa para el efecto. Muy en la ven y llévatelos. Algunos estudiantes se removieron incómodos en sus asientos. Todos murieron, por supuesto. El profesor continuó casi alegremente, pero primero mataron a aproximadamente 20.000 persas. 20.000. Esa es una tasa de muertes de, aproximadamente 66-1. Las mandíbulas de Bestobor habían dejado de chasquear. La pantalla cambió de nuevo, mostrando una escena diferente. Columnas organizadas de soldados marchando en perfecta sincronización, sus armaduras reluciendo rojas y doradas. Y luego tenemos a los romanos, dijo que el More. Oh, los romanos. Hermosos, aterradores, absolutamente implacables romanos. Tomaron el concepto de organización militar y lo convirtieron en una forma de arte. Legiones de aproximadamente 5.000 hombres divididos en cohortes divididas en centurias, cada una con roles y funciones específicas. La simulación mostró a los soldados romanos construyendo, no luchando, construyendo caminos, puentes, fortificaciones. Conquistaron la mayor parte de su mundo conocido a lo largo de varios siglos. Pero aquí está la parte realmente divertida. Cada soldado romano, cada uno de ellos, también era ingeniero. Marchaban 20 metros por día con armadura completa, cargando equipo que pesaba hasta 45 kilogramos. Y cuando se detenían a pasar la noche, no solo acampaban, construían posiciones fortificadas cada noche, muros, zanjas, empalizadas, estructuras defensivas completas que abandonaban a la mañana siguiente. Eso parece excesivo, aventuró Rena. Eso parece victorioso, corrigió que el More. Tenían un dicho, suspillum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y se preparaban constantemente. Sus manuales de entrenamiento militar eran tan detallados que encontramos copias enterradas durante 2000 años, y aún se podían usar como guías tácticas. Vestel estaba muy callado ahora. Alrededor del aula, los estudiantes intercambiaban miradas. Miradas preocupadas. El profesor Click chilló, su voz apenas por encima de un susurro. Esta es su historia antigua, su era primitiva. La sonrisa de que el More se ensanchó. Oh, mis queridos estudiantes, ni siquiera hemos llegado a la época medieval. Y créanme cuando les digo que se pone mucho peor. La vitrina hueca se transformó una vez más, y una enorme estructura de piedra se materializó en el centro del aula. Torres que se alzaban hacia el cielo, muros lo suficientemente gruesos como para atravesar un transporte de carga, y un foso que rodeaba todo el complejo. Bienvenidos a la época medieval, anunció el profesor Kelmore. Los humanos llamaban castillos a estas fortificaciones. Algunas tenían muros de hasta 8 metros de grosor. 8 metros de piedra maciza coronados por posiciones defensivas rodeadas de múltiples capas de protección. Las impresionantes defensas inquietaban a Sur, que intentaba recuperar parte de su antigua confianza. Así que aprendieron a esconderse tras los muros. No es exactamente espíritu guerrero, ¿verdad? Talor rió entre dientes. Un sonido como de rocas crujiendo. ¿Esconderse? Oh, no, Vestoborn. Estos no eran escondites. Eran multiplicadores de fuerza. Un castillo bien defendido podía resistir contra ejércitos 50 veces mayores durante meses, a veces años. En el asedio del castillo de Rochester en el año 1215, 95 defensores detuvieron a todo un ejército real.
Y cuando los atacantes finalmente abrieron una brecha en los muros usando 40 cerdos gordos como artefactos incendiarios. Sí, has oído bien. Quemando cerdos para derrumbar una torre, los defensores se retiraron a la fortaleza interior y siguieron luchando. El armonioso zumbido de Runa había adquirido un tono claramente angustiado. Esto suena innecesariamente prolongado. ¿Por qué no negociar? Llegar a soluciones diplomáticas. Ah, también intentaron, dijo el profesor. A veces funcionaba. A veces. Las negociaciones terminaban con los defensores catapultando cadáveres enfermos por encima de las murallas para propagar la peste entre los atacantes, o con los atacantes catapultando las cabezas de los prisioneros capturados contra los defensores. Los humanos medievales tenían cierta facilidad para la guerra psicológica. La exhibición cambió para mostrar jinetes, miles y miles de ellos arrasando vastas llanuras. Y luego tenemos a los mongoles. Que el More continuó, con un tono casi reverente. Genghis Khan y sus descendientes conquistaron aproximadamente 24 millones de kilómetros de territorio. Eso representa el 16% de la masa terrestre total de la Tierra. Construyeron el mayor imperio terrestre contiguo de la historia de la humanidad. ¿Cuántos soldados?, preguntó alguien desde atrás. En su apogeo, aproximadamente 100.000 en el ejército principal. Conquistaron territorios con cientos de millones de habitantes. Los chasquidos producían un sonido ahogado. Eran móviles, adaptables y absolutamente despiadados. Cuando la ciudad de Bagdad se negó a rendirse en el año 1258, los mongoles mataron a entre 200.000 y 1 millón de personas. Se dice que el río Tigresa se tiñó de negro con la tinta de todos los libros que arrojaron, y luego de rojo con la sangre. Reena se levantó de golpe. Esto es, no puedo. Este nivel de violencia es incomprensible. Seguramente este fue su periodo más oscuro. Seguramente después de esto evolucionaron más allá de tal barbarie. Vestovera sintió con entusiasmo, aferrándose a la misma esperanza. Sí, debieron de haber evolucionado más allá de esto, alcanzado la iluminación, civilizado. La expresión del profesor Kelmore solo podía describirse como compasiva. Estudiantes, esto es lo que necesitan entender sobre la historia de la humanidad. Esos periodos entre grandes guerras. Esas eras que llaman tiempos de paz. Esos no fueron periodos de evolución más allá de la violencia. Fueron periodos de preparación para la siguiente guerra. Sacó una línea de tiempo que mostraba la historia de la Tierra, marcada por conflictos. Los marcadores rojos que indicaban guerras eran tan numerosos que casi formaban una línea continua. Solo en la época medieval se vieron las cruzadas, la guerra de los 100 años, que a pesar de su nombre duró 116 años, las invasiones mongolas, la guerra de las rosas e innumerables conflictos menores. Y cada vez, los humanos emergieron con nuevas innovaciones en la matanza, mejores armas, mejores armaduras, mejores tácticas. Esta línea de tiempo, dijo Vexelbor lentamente. Su arrogancia anterior se evaporó por completo. Apenas hay huecos. Correcto. Y aún no hemos hablado de la pólvora. Toda la clase se quedó muy quieta. El profesor Kelmore atenuó las luces del aula y la hueca exposición se expandió hasta ocupar casi todo el espacio. Apareció una trinchera que se extendía infinitamente en ambas direcciones. Barro, alambre de púas y la inconfundible evidencia de la carnicería. La Primera Guerra Mundial, dijo el profesor en voz baja. De 1914 a 1918, 4 años, 3 meses y 14 días, 40 naciones involucradas, 70 millones de militares movilizados. La cifra apareció en el aire, brillando con un rojo ominoso. 70 millones de bajas. Kelmore continuó. Aproximadamente 40 millones, 20 millones de muertos, 21 millones de heridos. En 4 años, las mandíbulas de Bestow se abrieron. El chasquido había cesado por completo. Luchaban desde las trincheras, explicó el profesor mientras la simulación mostraba la brutal realidad. Kilómetros y kilómetros de zanjas excavadas en la tierra, llenas de soldados que vivían en el barro, rodeados de ratas, enfermedades y la constante amenaza de muerte. Se desbordaban, cargando a través de tierra de nadie hacia el fuego de las ametralladoras. La pantalla hueca mostraba oleadas de soldados saliendo de las trincheras, corriendo hacia adelante,
cayendo en masa. La Batalla del Sur. Primer día, 1 de julio de 1916. El ejército británico sufrió 57.000 bajas. En un solo día, estudiantes, 19.000 de ellas fueron muertes. En un solo día de lucha, Rina se había sentado de nuevo, pero ahora cubría sus perros de hielo con sus apéndices superiores. Y siguieron luchando, dijo Kelmore. Día tras día, mes tras mes, inventaron nuevas formas de matar. Veneno, gas que disolvía los pulmones desde dentro. Lanzallamas se convertían a seres vivos en tanques de gas ambulantes. Tanques, vehículos blindados capaces de cruzar trincheras y aplastar alambres de púas, y a cualquiera que tuviera la mala suerte de estar debajo. Plex estaba haciendo un vino estridente y continuo. Pero esperen, dijo el profesor, y su tono sugería que, de alguna manera, imposiblemente, la cosa empeoró. Esperen, porque 21 años después de terminar esa guerra, la que llamaron la guerra para acabar con todas las guerras, comenzaron otra. La exhibición cambió. Bombarderos sobrevolando, ciudades en llamas, nubes de hongo elevándose hacia el cielo. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, 6 años. Muertes estimadas, de 70 a 85 millones de personas. Eso representa aproximadamente el 3% de la población humana total en ese momento, militares y civiles juntas. El aula estaba en silencio, salvo por los quejidos de Plex en el zumbido de la exhibición hueca. Bombardearon ciudades hasta reducirlas a escombros. La ciudad de Dresde fue bombardeada con bombas incendiarias hasta el punto de que el aire mismo se incendió, creando una tormenta de fuego que alcanzó temperaturas de 1500 grados en Tokio. Trato similar. Explosivos convencionales e incendiarios que mataron a unas 100.000 personas en una sola noche. Vesto intentó hablar. Falló. Lo intentó de nuevo. Seguramente ese era su límite, su capacidad máxima de destrucción. El profesor Kelmore lo miró con algo cercano a la compasión. ¡Ay, Vexa! Ni siquiera hemos hablado de armas nucleares. Mostró una imagen. Una sola bomba, elegante y aterradora en su simplicidad. 6 de agosto de 1945, Hiroshima, Japón. Una bomba. Una sola bomba lanzada desde un avión produce aproximadamente 15 kilotones de equivalente de TNT. Muertes inmediatas, 80.000. Muertes totales, incluyendo los efectos de la radiación, 220.000. Las cifras flotaban en el aire como una acusación. 3 días después, lo volvieron a hacer. Nagasaki, 70.000 muertes inmediatas. Pero esas armas, susurró Rena con voz temblorosa, esas están prohibidas ahora. Sí, destruidas, eliminadas de su arsenal. La risa de Kelmore fue amarga. ¿Prohibido? No. A día de hoy, la humanidad posee aproximadamente 13.000 ojivas nucleares, la mayor jamás detonada. La bomba Tsar, probada por la Unión Soviética en 1961, tenía una potencia de 50 megatones, es decir, 3.300 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima. ¿Por qué?, preguntó Best con la voz quebrada. Tenía los 4 brazos caídos a los costados. ¿Por qué construirían semejantes cosas? ¿Por qué crearían armas capaces de destruir a toda su especie? Disuasión, respondió el profesor. Lo llaman destrucción mutua asegurada. Una locura. Si todos tienen la capacidad de acabar con la civilización, según la teoría, nadie la usará. Y hasta ahora han tenido razón. No han usado armas nucleares en la guerra desde 1945. Hasta ahora, los clics se repetían semanalmente. Hasta ahora, Kelmore coincidió. Pero aquí está la parte realmente fascinante. Estudiantes, estas armas, estos destructores de ciudades, estos aniquiladores de civilizaciones, los humanos las han tenido durante 80 años. 80 años viviendo con el poder de aniquilarse y han elegido no hacerlo. Han demostrado moderación. Hizo una pausa, asimilando la idea, lo que nos lleva a la pregunta, ¿no es así? Si son ellos quienes demuestran moderación, ¿de qué son capaces exactamente cuando no se contienen? Nadie respondió. Nadie pudo.
El profesor Kelmore agitó su apéndice manipulador y la pantalla hueca cambió para mostrar un denso terreno selvático. Pequeños grupos de humanos se movían entre la maleza, casi invisibles a pesar de la alta resolución de las imágenes. La guerra humana moderna, comenzó, opera a niveles que la mayoría de las especies ni siquiera pueden comprender. Empecemos con lo que llaman fuerzas de operaciones especiales. La pantalla se centró en un equipo de 6 humanos, fuertemente equipados, moviéndose en perfecta coordinación por territorio hostil. No son soldados comunes. Son humanos seleccionados de las fuerzas militares de élite, sometidos a un entrenamiento con una tasa de fracaso superior al 70%. Aprenden a operar en cualquier entorno: desierto, ártico, selvático, urbano, submarino, a gran altitud. Pueden desplegarse en cualquier lugar de su planeta en 18 horas. Apareció una nueva imagen que mostraba a un humano suspendido en agua helada, otro enterrado en la arena con solo un aparato de respiración visible, otro colgando de un helicóptero sobre terreno montañoso. Su entrenamiento incluye algo llamado señor, supervivencia, evasión, resistencia, escape. Son sometidos deliberadamente a técnicas de interrogatorio, inanición, temperaturas extremas, todo para prepararlos para su captura. Y las historias de éxito, estudiantes, las historias de éxito son aterradoras. Kelmore abrió un perfil de misión. Operación Lanza de Neptuno. 23 humanos se adentraron en territorio extranjero. Localizaron a un individuo específico entre millones, lo eliminaron y lo extrajeron sin perder un solo operador. Tiempo total de misión menos de 40 minutos. ¿Un objetivo?, preguntó Rena. Movilizaron todos esos recursos para un solo individuo. Cuando los humanos deciden que alguien es una amenaza, se comprometen por completo. Pero esos son solo operaciones cinéticas. Hablemos de la capacidad de guerra química y biológica. La pantalla mostraba estructuras moleculares, compuestos complejos que giraban en el espacio tridimensional. Los humanos han desarrollado agentes nerviosos como el VX, tan tóxico que menos de 10 miligramos en contacto con la piel puede matar a un humano adulto. Han diseñado armas biológicas, antrax armado, variantes de Smayox, fiebre hemorrágica, virus. Poseen el conocimiento científico para crear patógenos que podrían devastar a toda su especie. Clicks dejó de quejarse y empezó a mecerse en su asiento. Y, sin embargo, el profesor continuó, firmaron tratados que prohíben estas armas. La Convención sobre Armas Químicas, la Convención sobre Armas Biológicas. Crearon estos horrores, se dieron cuenta de lo que habían hecho y acordaron colectivamente no volver a usarlas. La mayoría de las naciones han destruido sus arsenales. La mayoría de los Bexel captaron la calificación. La mayoría, pero el conocimiento permanece. La capacidad permanece. Y eso nos lleva al nuevo campo de batalla, el ciberespacio. La pantalla vacía llena de flujos de datos en cascada. Diagramas de red, líneas de código que se desplazan más rápido de lo que la mayoría de las especies podrían procesar. Los humanos ahora libran guerras en dimensiones que no existen físicamente. Se infiltran en las redes enemigas, roban información, desactivan infraestructuras, todo sin disparar un solo tiro. El virus de conjunto atascado creado a principios del siglo XXI destruyó físicamente las centrifugadoras nucleares en Irán manipulando su velocidad operativa. Un programa informático causó destrucción física en el mundo real. Aparecieron nuevas imágenes que mostraban redes satelitales, redes de comunicación y sistemas financieros. Pueden rastrear individuos en cualquier lugar de su planeta utilizando satélites orbitales, interceptar comunicaciones en continentes enteros, manipular los mercados financieros para desestabilizar las economías, y lo hacen mientras mantienen simultáneamente fuerzas militares convencionales, equipos de operaciones especiales y arsenales nucleares. Kelmore se giró para mirar a la clase directamente. ¿Entienden lo que les digo? Los humanos libran guerras en todos los niveles imaginables a la vez. Combate físico, sí, pero también guerra de información, guerra económica, guerra psicológica, guerra cibernética, y mantiene la capacidad de usar armas de destrucción masiva como último recurso. Un estudiante en la parte de atrás, un delgado llamado Kix, que había permanecido en silencio hasta ahora, levantó un tentáculo. Profesor, su resistencia.
Mencionó entrenamiento en condiciones extremas. ¿De qué tan extremas estamos hablando? Excelente pregunta. Kelmore buscó datos ambientales. Las fuerzas especiales humanas han operado en temperaturas que van desde menos 50 grados centígrados en el Ártico hasta más 50 grados centígrados en entornos desérticos. Han llevado a cabo misiones a altitudes donde el contenido de oxígeno es del 60% del nivel del mar. Pueden funcionar durante días sin dormir mediante mejoras químicas o pura fuerza de voluntad. Un caso documentado, continuó, involucra a un humano llamado Marcus Luttrell, quien sobrevivió 4 días en las montañas de Afganistán con múltiples heridas de bala, la espalda rota y heridas de metralla, evadiendo las fuerzas enemigas todo el tiempo. Se arrastró 7 millas para alcanzar a las fuerzas amigas. «Eso es imposible», balbuceó Bestoer. «Ninguna especie puede funcionar con esas heridas». «La respuesta a la adrenalina humana es única en la galaxia», respondió Kelmore. «Combinada con su tolerancia al dolor y su absoluta negativa a rendirse, pueden lograr cosas que biológicamente deberían ser imposibles. Tienen un dicho. El único día fácil fue ayer». El tarareo de Rena se había convertido casi en un gemido. Nunca se detienen. Nunca descansan. Simplemente siguen encontrando nuevas formas de luchar. «Correcto», dijo el profesor simplemente. «Y ahora, hablemos de su filosofía de la guerra». El profesor Kelmore mencionó una serie de fragmentos de texto, citas que flotaban en el aire como fantasmas del pensamiento humano. «Los humanos han dedicado tanto tiempo a pensar en la guerra como librarla», dijo. «Quizás más. Escuchen esto». La primera cita se expandió. «Toda guerra se basa en el engaño». Atribuida a alguien llamado Sun Tzu, escrita hace aproximadamente 2500 años. 2 milenios y medio, enfatizó Kelmore. Entendieron el engaño estratégico antes de que la mayoría de nuestra especie descubriera el fuego. Aquí hay otra. En la guerra, la verdad es la primera víctima. ¿Saben lo que la guerra hace? No solo a los cuerpos, sino a información, a las sociedades, a la verdad misma. Apareció otra cita. «La guerra es el infierno», breve, simple, y de un general humano llamado William Tecumseh Sherman. «No se hacen ilusiones sobre lo que hacen», explicó el profesor. «No la glorifican. A pesar de lo que sus antiguas historias puedan sugerir, saben exactamente cuánto cuesta la guerra, y aún así se preparan para ella de todos modos». La frase, «vean este pium parabellum», apareció de nuevo más grande esta vez. «Ya lo discutimos antes. Si quieres la paz, prepárate para la guerra». Esto no es bravuconería estudiantil. Es su estrategia fundamental de supervivencia. Toda gran nación humana mantiene ejércitos permanentes en tiempos de paz. Gastan billones de sus unidades monetarias en presupuestos de defensa anualmente, no porque quieran la guerra, sino porque creen que la preparación la impide. Vester intervino, en voz mucho más baja que antes. «Pero las armas nucleares, la doctrina de la criada que mencionaste, es una locura. Construir armas que garanticen tu propia destrucción si las usas», cuestionó Kelmore. Desde la invención de las armas nucleares en 1945, las grandes potencias no han entrado en guerra directa entre sí. Conflictos por poderes, sí. Competencia económica, sin duda, pero guerra total entre estados con armas nucleares, 0 casos. El miedo a la aniquilación mutua ha evitado más muertes que quizás cualquier tratado o alianza en su historia. Consultó estadísticas que mostraban las muertes por conflictos globales a lo largo del tiempo. Créanlo o no, la humanidad vive actualmente en la era más pacífica de toda su historia registrada. El porcentaje de muertes por guerras en la población está en mínimos históricos porque tienen demasiado miedo de luchar. Flix preguntó esperanzado. «No», corrigió Kelmore, «porque han hecho que el costo de la lucha sea demasiado alto. Han calculado matemáticamente la inutilidad de la guerra total y han elegido alternativas que requieren un autocontrol extraordinario». Apareció una nueva cita. «El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar». Otra de Sun Tzu. «Esto es lo que deben entender». El profesor dijo con tono serio. «La humanidad ha desarrollado la capacidad de extinguir toda la vida en su planeta varias veces. Poseen armas que podrían convertir su mundo en un páramo irradiado. Han diseñado enfermedades que podrían matar a miles de millones.
Han creado sistemas de inteligencia artificial para la guerra que teóricamente podrían. Operan sin supervisión humana. Hizo una pausa, mirando a cada estudiante por turno, y deciden no usar estas cosas. Redactan tratados que limitan su uso. Crean leyes internacionales que rigen la guerra. Establecen reglas de combate que protegen a los civiles. Tienen algo llamado las Convenciones de Ginebra, acuerdos que especifican que, incluso en la guerra, hay límites que no se deben cruzar. El exoesqueleto de la Torre Rex pareció ceder. Pensábamos y yo pensaba que eran débiles, blandos, nuevos en la etapa galáctica e ingenuos ante las realidades del conflicto. Y ahora, que el Mor incitó a... Ahora creo. Vestelbor dijo lentamente que son la especie más peligrosa de la galaxia y que la única razón por la que estamos a salvo es porque han decidido ser civilizados. Estamos vivos gracias a la moderación humana, no a la debilidad humana. Precisamente, dijo el profesor, lo que nos lleva a nuestro último tema. ¿Qué sucede cuando los humanos deciden que las reglas ya no se aplican? La pantalla hueca mostraba ahora un documento con páginas y páginas de texto en varios idiomas. Las Convenciones de Ginebra. El profesor Kilmore anunció 4 tratados y 3 protocolos adicionales que definen el derecho internacional humanitario. Especifican cómo se debe tratar a los soldados heridos, cómo se debe tratar a los prisioneros de guerra, cómo se debe proteger a los civiles, incluso qué armas están prohibidas. Destacó secciones específicas: no atacar al personal médico, no torturar a prisioneros, no usar ciertos tipos de munición diseñados para causar sufrimiento innecesario, no atacar sitios culturales. La lista continúa. Rena parecía genuinamente confundida. Su angustia anterior se convirtió en desconcierto. Espera. Crearon reglas sobre cómo conducir la guerra. Tienen leyes sobre la forma correcta de matarse unos a otros. Exactamente. Kilmore confirmó. Y violar estas reglas constituye lo que llaman crímenes de guerra. Las personas pueden ser procesadas, juzgadas en tribunales internacionales y encarceladas por infringir las reglas de la guerra. Pero, dejando de lado la amenaza, la guerra es, por definición, la ruptura del orden civil. ¿Por qué alguien seguiría las reglas cuando participa en un combate letal? Porque, dijo el profesor, los humanos comprenden algo que la mayoría de las especies desconocen. La guerra sin límites conduce a la extinción, por lo que se limitan. Acuerdan colectivamente, entre naciones y culturas que normalmente se odian, que ciertas cosas están prohibidas, incluso en conflicto. Consultó los inventarios militares actuales. Ahora mismo, mientras estamos aquí sentados, la humanidad posee misiles hipersónicos que pueden atacar cualquier punto de su planeta en menos de 1 hora. Tienen enjambres de drones que pueden operar de forma autónoma. Poseen armas de energía dirigida, cañones de riel y sistemas de inteligencia artificial que podrían coordinar la guerra a escalas que apenas podemos comprender. Aparecieron nuevos datos que muestran programas de investigación. Están desarrollando exoesqueletos que multiplican por 10 la fuerza de los soldados. Interfaces neuronales que permiten el control de armas basado en el pensamiento. Tecnología nana para tratamientos médicos en el campo. Están haciendo sus soldados más fuertes, más rápidos y más difíciles de matar. Y todo esto, dijo Pestur en voz baja, todo esto se debe a que se contienen, a que siguen sus propias reglas. Correcto. Las armas humanas más aterradoras no son las que han usado. Son las que han acordado no usar jamás. Láseres cegadores prohibidos. Balas expansivas prohibidas. Armas químicas prohibidas. Armas biológicas prohibidas. Poseen el conocimiento y la capacidad para desplegar todo esto y deciden no hacerlo. Unos clics levantaron un apéndice tembloroso. ¿Qué pasa si dejan de elegir? ¿Moderación? Si deciden que las reglas ya no importan. El profesor Kilmore desactivó la pantalla hueca y las luces del aula volvieron a encenderse. La repentina normalidad fue casi desconcertante después de los horrores que habían presenciado. Luego dijo simplemente, rezamos para no ser los perjudicados, porque un ejército humano operando sin reglas, sin restricciones, sin las limitaciones éticas que se imponen, eso sería una amenaza de extinción para cualquier especie lo suficientemente insensata como para provocarlo. El silencio que siguió fue absoluto. La clase terminó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pero nadie se movió de inmediato.
Los estudiantes se sentaron a procesar sus diversas formas de lenguaje corporal, todas transmitiendo lo mismo: conmoción, miedo y un respeto recién adquirido. Vestelvar permaneció en su asiento mucho después de que los demás hubieran salido en silencio, sin conversaciones, sin el ruido habitual posterior a la clase. Sus antebrazos colgaban flácidos. Su anterior arrogancia se evaporó por completo como el rocío de la mañana bajo un sol intenso. Cosas suaves y rosadas, murmuró para sí mismo. Yo las llamaba cosas suaves y rosadas. El profesor Kelmore estaba recogiendo sus placas de datos, pero se detuvo. Una experiencia de aprendizaje. Sí, lo son. No son guerreros a pesar de su naturaleza. Vestelbor dijo, asimilando lentamente la idea. Son guerreros que eligen la paz. Eso es mucho peor o mucho mejor. Respondió Kelmore. Depende de si eres su amigo o su enemigo. Vestao finalmente se irguió, sus movimientos cuidadosos y pausados, como alguien que acaba de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte. Miró la pantalla vacía donde la Tierra había girado pacíficamente apenas unas horas antes. Necesito reconsiderar mi enfoque de las relaciones galácticas, dijo. La mayoría lo hace. El profesor asintió después de esta unidad. La lección era clara. Los humanos son peligrosos no porque amen la guerra, sino porque comprenden su costo. Su mayor arma nunca ha sido la fuerza. Siempre ha sido la disciplina.